amigos del país? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a un nuevo programa de Proyecto Federal, el programa de la Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia y su obra social. Junto a ustedes vamos a estar compartiendo hoy la emisión número 472, como siempre, con muchos invitados y temas de actualidad que no pueden perderse. Bueno, y acá con mi compañero Gustavo, a quien el día de hoy, y en nombre de todo el equipo de Proyecto Federal, de la Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia, lo abrazamos en este momento. Bueno, una situación compleja, perdió hace muy poquitos días a su papá, a quien he conocido, y realmente, bueno, estamos acá con toda la fortaleza y con todo el profesionalismo de siempre. Así que, muchas gracias, Luis, muchas gracias a todos. Y bueno, trato de estos momentos acompañarlo con una sonrisa. Siempre los sentimientos son encontrados, pero bueno, los lindos recuerdos tienen que ir acompañados con la mejor sonrisa posible. Pero ahora sí, pasamos a toda la actualidad. Y si vamos de lo general a lo particular, como es este programa, en la primera parte del programa, vamos a hablar de la actualidad económica, ¿no? Y dentro de la actualidad económica, me imagino que a ambos nos surgen muchísimos temas, ¿no es cierto? Tal cual, Gustavo, como bien lo decís vos. Uno, inflación. Por ejemplo, uno de los tantos, uno de ellos, ¿no? Inflación. Con el tema de inflación también se produjeron en la semana pasada y en el transcurso de esta semana un sinnúmero de situaciones políticas. Y me refiero a la designación de Bebacua, que después se va, el tema de la presión interna aquí en el gobierno para tener un indicador de la manera más rápida posible, me refiero al INDEC. Por el otro lado, los dos indicadores que se proponen, que son el de la ciudad de Buenos Aires y de San Luis, el de la provincia, claro, y el de la provincia de San Luis. Después también lo vemos a Marco Labaña, que va a ser el responsable por el lado del Frente Renovador de presentar el índice del Congreso. Pero más allá de quien presente el índice, ¿no? El problema es cuánto es la inflación. ¿Cuánto es la inflación? Bueno, ahí algunos índices privados han dado que trimestralmente en estos últimos 3 meses el índice de inflación ha sido del 9.9%. O sea que, bueno, habiendo un poco tal vez más de inflación en el mes de enero que en los meses anteriores, como noviembre y diciembre, pero bueno, hay que esperar, ¿no?, a los datos oficiales cuando comiencen a oficializarse y a darse a conocer estos datos, que obviamente uno ya va palpando, ¿no?, un poco lo que va sucediendo, porque realmente lo vemos diariamente. Bien, yo agregaría lo siguiente: hay una devaluación, los precios internos en nuestro país, después el invitado de hoy, el economista, el licenciado Mariano de Miguel, nos va a explicar algunas de las razones o cuál es la inferencia a la cual se puede tomar, hacer algún tipo de diagnóstico. Pero la realidad es que hay una devaluación y los precios internos crecen de manera geométrica. Entonces, ¿tiene efecto nulo esta devaluación y ahora nuevamente se pide una nueva devaluación? Esto por un lado. Y la devaluación y los precios internos, yo diría, bueno, me paro del lado de la renta. Ahora nos paramos del lado del trabajo. Paritarias, recomposición salarial y otro de los temas que está vinculado en algunos sectores, que está habiendo despidos, y los despidos de alguna manera como una herramienta para la negociación salarial, la cuestión que es una situación tortuosa, que le digan a ustedes, que me digan a mí, que te digan a vos, mira, arreglamos este número porque si no te quedás sin laburo. Realmente en una relación asimétrica de quien más tiene versus quien menos tiene, ¿no?, en esa empleador-empleado, en esa relación asimétrica, y obviamente decirle acepta esto porque si no te quedas sin trabajo es algo, digamos, injusto, para no utilizar otro adjetivo calificativo. Bueno, ¿no? es como coaxativo, ¿no? Porque realmente que uno tenga que someterse, ¿no?, tal vez a este tipo de decisiones no es lo lógico. Por eso tienen que ser libres y equilibradas, ¿no? Totalmente. Las negociaciones paritarias fundamentalmente. Pero bueno, este es uno de los tantos temas que tiene que ver con la economía, ¿no? Vemos que algunos gremios con distintas actividades, ya sea negociaciones, medidas fuerza y demás, vemos que los docentes se están acercando al número, lo cual, a pesar de la lucha, indica un buen indicio, ¿no es cierto? Y eso no es menor para que sus hijos comiencen las clases y que el docente tenga un salario como él pretende, ¿no es cierto? Bueno, y vamos a pasar, dentro de lo que es económico, el contexto internacional, que no es lo más favorable. A ver, tenemos el valor de los commodities, ya sea los agrícolas, todo el sector, todo lo que está vinculado con la energía. Realmente hay una pérdida de valor, hay una pérdida importante de los valores internacionales. Todo eso también se lo vamos a plantear ahora, y cómo juega también con los niveles de nuevo endeudamiento
vinculado ¿para qué? Para poder de alguna manera cumplir con los fondos buitres, con este compromiso y tener las reservas suficientes para desarrollar o continuar con la actividad económica. Pero pasamos al área de salud. Bueno, área de salud es otro de los temas que vamos a abordar actualmente, o con la actualidad, mejor dicho. Se encuentra junto a nosotros el doctor Marcelo Fernández, médico urólogo, que es jefe de sexología y andrología del Hospital Gandulfo. Vamos a hablar el día de hoy sobre prevención, enfermedades de transmisión sexual, porque hay que prestarle mucha atención a este tema por sobre todas las cosas. Más aún, ¿no? Como también el tema del HIV se ha dejado tal vez, no por una cuestión de prevención, pero sí los adolescentes en cuanto a los cuidados que se dio un informe hace muy poquito, Gustavo, de los cuidados que realmente no están adoptando los adolescentes frente a una, obviamente una patología, un virus que desde ya convive y sigue conviviendo con todos nosotros debido a la cronicidad que se ha logrado, gracias a Dios, a través de los medicamentos. Pero bueno, es un tema dentro de los muchos que seguramente vamos a desarrollar. Sí, también creo que hay que abordar, ya que tocamos la semana pasada la conmemoración del Día Mundial del Cáncer, focalicémonos en este caso con el doctor Fernández, la prevención para el cáncer de próstata, que realmente el índice de probabilidad de ocurrencia no es tan bajo como uno piensa y por eso es importante saber a partir de qué edad tomar los cuidados pertinentes. Pero bueno, pero también hay otro tema que está vinculado, a ver, ¿cómo podemos decir? Para enfriar un poco esta apertura, está vinculado con un mosquito, ¿no? Pero es el tema del dengue. Sigue la alerta, ¿eh? Sigue la alerta. Sigue la alerta. Chikungunya y Zika. A mí me tocó, no lo quería decir, pero lo digo, estando de vacaciones, estar en Brasil y obviamente me entró de alguna manera temor. Claro. Y en Brasil hay muchos avances científicos vinculados con, con el dengue, con chikungunya y con Zika, y realmente ya entraron en estado de alerta por los casos que hay. Pero uno dice Brasil, pero sin embargo en la provincia de Misiones los indicadores son alarmantes, ¿no? Bueno, vamos a tocar todos estos temas con todos los profesionales que ya están aquí en nuestros estudios y como siempre, ¿no? Las vías de comunicación habilitadas para que puedan contactarse con nosotros a través de nuestro email, fundamentalmente, proyectofederal@gmail.com. Y también, si nos quieren dejar un mensaje de texto, al 1161372247. Bueno, momento, ahora sí, de conocer las instituciones que nos auspician como todos los días, ya en Proyecto Federal y de lleno con el programa 472. Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia. Más de 60 años en defensa de los derechos del trabajador del sector. Comprometidos con la formación de nuevos líderes sindicales. 011-4943-4005. Obra social del personal de farmacia. El mejor remedio para su salud. Trabaja en defensa del sistema solidario de salud. 0800-333-9820. Turismo Social de FATFA. Piensa en el descanso de todos los trabajadores de farmacia, ofreciendo un amplio circuito hotelero en todo el país. 011-4941-9910. Instituto Superior de Formación Tecnológica de FATFA apuesta al crecimiento profesional de todos los trabajadores de farmacia del país. www.institutofatfa.com.ar. Bueno, comenzamos el programa, Luis. Cambiamos un poco acá la escenografía, la distribución. Un poco renovada. Renovado. Vamos renovando de a poco. Sí. Estamos acá con Mariano de Miguel. Bueno, ¿cómo va, Mariano? Escuchaste la introducción. Bien. Te dejamos a vos, tuve un problemita ahí con el micrófono. Te dejamos a vos, ¿por dónde comenzamos? El tema de inflación, ¿no, Luis? Bueno, el tema de inflación realmente es un tema que nos nos llama la atención a todos, ¿no? Que estamos muy atentos, Mariano, porque vemos, bueno, más allá de las medidas que se han adoptado en cuanto a la asunción del gobierno de Mauricio Macri, han sucedido algunas cosas que tal vez no sé si no eran las esperadas por la población, no sé si por el gobierno sí o no, pero la realidad es lo que está sucediendo, ¿no? Una inflación que hasta el momento
parecería no estar muy controlada. ¿Es así? Bueno, yo siempre recuerdo lo siguiente, que la inflación se puede discutir todas las causas que muchas veces se enarbolan para justificarla o explicarla, ¿no? Si es el déficit fiscal, si es la emisión. Yo personalmente creo que esas causas juegan muy poco, pero digo, al margen de todas las causas que podamos esgrimir, sí, lo que es cierto que hay una causa de la inflación que en el presente la Argentina está jugando mucho. Jugó, por ejemplo, a comienzos de 2014. Recuerden que en 2014 también cerramos con una inflación relativamente elevada, de cerca de 36, 38, dependiendo de las mediciones que uno tomaba como referencia, que es el empuje de los costos y cómo en los costos pesa el tipo de cambio. Si cuando devalúa la Argentina el peso con respecto al dólar, y tenemos que dar más pesos por dólar, que es lo que ocurrió cuando Prat-Gay liberó los controles de capitales parcialmente, porque no lo hizo completamente, ¿por qué esa devaluación aumenta la inflación o la acelera? Porque cuando Argentina produce, hay insumos que vienen de afuera, que tienen precio internacional en dólar. Claro. Entonces, si tenemos que dar más pesos por dólares, esos precios o los precios de esos bienes suben acá. Sí. Después tenemos materias primas que quizás exportamos, que también tienen un precio en dólar fijado internacionalmente. Entonces, cuando devaluamos, pegan 100% en nuestra estructura de costos. Y así hay otros precios fundamentales de la economía que también están atados al dólar, aunque sea parcialmente. Por ejemplo, uno piensa en tarifas, que están relacionadas con la energía, y la energía en parte se importa y tiene precio internacional. Uno dice transporte, es decir, el transporte, el principal costo es salarios, pero también está el combustible, y el combustible tiene que ver con el dólar. Obviamente. Es decir, entonces yo, por eso no sé si se acuerdan alguna vez que vine previo a la asunción de Macri presidente, cuando los economistas del PRO y de Cambiemos hablaban de que no le tenían temor a que la devaluación generara inflación, porque de alguna manera ya los precios se habían adelantado y estaban fijados al tipo de cambio paralelo. Y nosotros decíamos, no, guarda que una devaluación va a tener un impacto en precios, como lo tuvo en 2014 y como lo tuvo generalmente en la Argentina, porque el dólar influye en muchos precios de nuestra economía. Entonces, lógico. ¿Qué es de esperar? Bueno, que la inflación, como vino hasta acá, se vino acelerando. Noviembre cerró más o menos en 2,5%. Diciembre fue un mes donde tuvimos ya cerca de 4%. Enero había muchos economistas optimistas que le estaban dando por debajo de 3%. A la propia ciudad de Buenos Aires le dio 4%, por encima de 4%. Y entonces yo creo que ahora el gran round que queda para terminar de ver qué pasa con la devaluación, creo que Gustavo lo decía al comienzo del programa, es paritaria, ¿no? Porque cuando uno devalúa, primero está ese impacto en los costos, después vino tarifas, además se devaluó sacando retenciones. En general, cuando se devalúa en otras experiencias históricas y uno quiere moderar el impacto en precios, se ponen las retenciones. Acá se sacaron retenciones a la industria, al agro, con transferencias de ingresos muy, muy grandes, a los sectores exportadores y de renta. Y entonces ahora el tercer round que queda es el round de las paritarias. Y acá los trabajadores estamos en un atolladero medio complicado, porque si se le pide a los trabajadores que moderen sus pretensiones en salarios, porque el salario es un costo también, pero si los trabajadores moderan, primero pierden ellos y cargan con el ajuste. Claro. Y lo segundo, como el salario es uno de los principales componentes del consumo, es decir, si vamos a apostar a controlar inflación moderando salarios, el objetivo de crecer económicamente, que es un objetivo que se va a dar. No es el más importante o el único, pero es imprescindible, no se va a dar. Claro. Entonces, si los salarios, no sé, para que se den una idea, si aumentaran promedio 25% con la inflación que ya se acumuló, es dable esperar que la economía este año caiga entre 1,5% y 3%. Es decir, eso es un dato muy, muy malo para el empleo, es un dato malo para la inversión, en un contexto global, además, muy, muy complicado. ¿Cuál es el estándar al día de hoy para que una paritaria pueda sobrepasar a la inflación? ¿Cuál sería esa medida estándar? Bueno, ahí es interesante la pregunta, porque de alguna manera en Argentina tenemos un problema adicional, que es no solo discutir cómo recetamos el problema de la fiebre, que sería la analogía con la inflación, sino que además tenemos que ponernos de acuerdo en cuál es el termómetro, porque si antes teníamos una situación negativa, que era no tener quizás estadísticas confiables o consensuadas, hoy ni siquiera las tenemos, digo, ¿no? Que en parte puede ser justificadamente porque hay que reacondicionar el INDEC, pero evidentemente desde el punto de vista oficial no tenemos estadísticas fundamentales. Y después, desde el punto de vista de los demás indicadores, la diferencia es grande. Pensá, Luis, que de repente entre el indicador de Levi Yeyati, una consultora muy importante de la Argentina, que dio 2,8 en enero de inflación, ahora la revisó al alza. La ciudad dio 4,1 y San Luis ya dio en un caso cerca de 5,6. O sea, hay una diferencia que entonces, si yo soy trabajador, me tengo que sentar a negociar. Yo diría que si las paritarias promedio cierran el orden del 30, 31%, 30%, podríamos pensar que los trabajadores en promedio salen hechos, pero después
hay mucha heterogeneidad en cómo se reparte la masa salarial y hay sectores donde los trabajadores aún en este contexto le ganan a la inflación y hay otros donde pierden. A mí lo que más me preocupa es que hoy con este esquema macroeconómico, es otra discusión si es necesario hacerlo, si había otra salida, con este esquema macroeconómico, por ejemplo las tarifas, los que más están perdiendo son los sectores de menos ingresos. Porque no solo pierden con la inflación, no solo pierden con las tarifas que pegan más a los sectores de menos ingresos, sino que además una de las cosas que el gobierno evalúa para tratar de negociar con el movimiento obrero es moderen paritarias, está bien, es inteligente el planteo, y le damos algo en ganancias. Pero ¿quién se beneficia de ganancias? Los trabajadores de ingresos medios más altos. Claro, medios altos. En consecuencia, si mañana la inflación es más alta de la que esperaba el gobierno y finalmente eso se traduce en que aumenta el mínimo no imponible de ganancias, nos beneficiamos quienes tenemos ganancia en nuestro salario. Entonces yo digo, cuidado, porque no solo podemos terminar un año con caída importante de la actividad, sino con una caída de la actividad que además suponga una carga más grande para los sectores de menos recursos, ¿no? Bien, con el tema, pasemos al tema de holdout, ¿sí? El tema de la deuda externa, el tema de que, bueno, que hay que arreglar, porque tenemos que arreglar. La cuestión es si este costo se correspondía o no correspondía a arreglar, y por otro lado, ¿qué camino nos abre el cierre de la negociación con los holdouts? Bueno, yo ahí siempre recuerdo justamente una frase de un famoso teórico de las relaciones internacionales que era Hans Morgenthau. Sí. Morgenthau, ¿qué decía? Dice, en política internacional el interés... A ver, jujeño no era. Jujeño no era de ascendencia alemana, pero que es el padre del realismo en la teoría de las relaciones internacionales, sí. Y Morgenthau decía... En la política internacional, como en la política, el interés es la medida de la acción. El interés es la medida de la acción. Y las naciones persiguen su interés definido en términos de poder. Claro. Para las menos poderosas como nosotros, el poder es desarrollarnos, digo, ¿no? Pero ¿por qué lo traigo a colación? Porque vos decías, hay que arreglar. Bueno, el endeudamiento es un instrumento que puede o no servir a la soberanía nacional, a la independencia económica. Si uno mira en perspectiva histórica, las más de las veces ha sido un instrumento de claudicación, pero no es per se un instrumento de claudicación. Por ejemplo, India es un país que siempre ha sido reacio a endeudarse y sigue siendo subdesarrollado. Canadá es un país que se ha endeudado y ha recibido, está casi primero en el ranking o en los primeros puestos de recepción de capital extranjero y es un país hiperdesarrollado. Entonces la pregunta es, como dice Gustavo, ¿a qué lo aplico? Si nos vamos a endeudar con los holdouts, entregando activos estratégicos nacionales, o de repente nos vamos a endeudar simplemente para remitir utilidades, financiar la fuga de capitales como se hizo a final de los 90, no sirve para nada porque es darle a un extranjero un poder sobre nuestro valor agregado futuro a cambio de nada. De nada. Financiándole esa fuga a los residentes locales o extranjeros. Ahora, si nos endeudamos de repente para hacer una política agresiva de infraestructura pública, de caminos, de transporte, de comunicaciones, que en la Argentina se hizo, pero falta muchísimo, es otra historia. Si nos endeudamos para, no sé, traer una tecnología de extracción de petróleo que no podemos sustituir en la Argentina en los próximos 15 años, bueno, eso es bueno, porque de repente nos permite desarrollar un negocio exportador. Yo creo que hay que arreglar. El problema es que nos sentamos a negociar en una posición de debilidad. De todas maneras, uno de los grandes activos que deja, si se puede discutir cuántos activos o pasivos dejó el kirchnerismo como etapa larga, pero hay uno que nadie discute como activo, nadie, ni siquiera la oposición, que es un nivel bajo de deuda. Entonces la Argentina hoy se puede endeudar, no sé, pedir 20, 30 mil millones de dólares este año y no sufrir de repente una carga de esa deuda que comprometa su futuro gravemente, si es que se endeuda a ese nivel con tasas más bajas, ¿no? Más bajas de las que está pagando ahora. Ahora, ¿habrá intenciones reales de poder llegar a un arreglo? Porque bueno, uno escucha por un lado, o por lo menos las últimas noticias, de que el avance era positivo con respecto a los holdouts. Pero ahora es como que, bueno, no se ve una claridad o una solución frente a las propuestas argentinas o de la forma que la Argentina propone este primer paso de arreglo con los holdouts. Yo tiendo a ser optimista porque me da la sensación de que el grupo de los holdouts no es de ninguna manera homogéneo, ¿no? Por ejemplo, el grupo Singer, que es de las posiciones más duras, si bien es importante su peso en ese universo de holdouts, no es el único, y entonces me parece que la estrategia buena que está teniendo el gobierno nacional es ir a ofrecer propuestas con buena voluntad para de alguna manera tener el apoyo que consiguió de repente de Estados Unidos, con un toma y daca que siempre existe y otros actores. Griesa misma está cediendo, Polak, el negociador, lo mismo, ya parece que está cerrado el problema con los italianos. Entonces es una estrategia de tratar de aislar a los más fuertes para que no les quede otra que negociar.
igual aclaremos algo para el televidente. A la Argentina le sirve, o mejor dicho, no es necesario arreglar todo. Con que Grecia diga, bueno, Argentina tiene voluntad de pago, levanto el stay, que es un mecanismo por el cual la Argentina no se puede endeudar porque está en default técnico. Si Grecia nos saca eso, aunque todavía no arreglemos el esquema de pago con los holdouts, la situación. Totalmente, porque ya salimos del default y entonces podemos ir a pedir plata gruesa, ¿no? Dinero grueso, no 1.000 millones de dólares, sino más a otras fuentes. Por eso el problema ni siquiera es arreglar finalmente, sino que nos saquen el stay. Pasemos a los precios internacionales, ¿sí? La gente se pregunta, cae la soja, cae el petróleo, a veces el petróleo también se llegó a pensar, bueno, qué paradójico, será por el fortalecimiento que tuvo Venezuela en su momento y el debilitamiento que tiene ahora. ¿Por qué se produce este tipo de caída? ¿Es la ley de oferta y demanda o ocurren otras cosas que generan esta caída de precios internacionales? Yo pienso que en el caso del petróleo claramente no es simplemente un tema de oferta y demanda, o dicho de otra manera, atrás de la oferta y la demanda, sobre todo de la oferta, hay razones políticas, porque no es una oferta hipercompetitiva, está la OPEP, y después hay otros países productores de petróleo. A mí me parece que atrás de la tendencia tan decreciente del precio del petróleo, sin duda está Estados Unidos, quizás en una alianza con Arabia Saudita, en parte para disciplinar a Rusia, o a países como Brasil incluso, o como Venezuela, que están al borde del colapso. ¿Miran a Brasil también para disciplinarlo? Brasil tiene una alianza estratégica con Estados Unidos, pero como es un país productor de petróleo, también tiene sus tensiones y es un país que sufrió con este descenso del precio del petróleo. Por supuesto, no es el mismo disciplinamiento que se ejerce con Venezuela o se trata de ejercer con Rusia, que estaría al borde de una crisis muy grande si no fuera porque tiene cerca de más de 400.000 millones de dólares de reservas y le permite manejar el joystick de la economía mejor. O sea, claramente atrás de lo petróleo hay político. Pero en otros precios internacionales, yo le diría al televidente, lo que tiene que tratar de entender es, venimos de una década y pico donde el dólar, a nivel mundial, en parte porque Estados Unidos necesitaba recuperarse, inundó el mundo de dólares, el dólar estuvo muy barato. Ahora el dólar empieza a estar más fuerte. ¿Qué quiere decir que esté más fuerte? Que ahora Estados Unidos tiene que dar menos dólares por otras monedas, euros, yuanes. Y como los precios internacionales de los commodities en particular se expresan en dólares, si el dólar se fortalece, quiere decir que los precios de esos bienes van a tender a bajar porque hay que dar menos dólares por esos bienes. Entonces, en la década anterior, dólar débil, precios internacionales altos. Dólar fuerte, precios internacionales bajos. Eso, para países como el nuestro, no es muy bueno porque significa que, por ejemplo, si el gobierno devaluó esperando una salida exportadora, en este mundo no. ¿Por qué? Porque devaluamos nosotros, pero devalúan todo el resto de los países del mundo, algunos mucho más que nosotros. Y además de esto, los precios de lo que exportamos están en descenso. Y además nuestro socio principal, que es Brasil, está en una situación económica delicadísima y no hay ningún atisbo de mejora. Es más, pareciera en Brasil como que hay una decisión política de hacer el ajuste y de continuarlo para disciplinar, me parece, en parte al movimiento obrero y generar una redistribución regresiva del ingreso, recomponiendo rentabilidad. Y eso a nosotros nos pega mucho. Voy a mezclar, yo sé que no te quiero comprometer políticamente, pero voy a combinar un aspecto político con un tema económico. Como todo gobierno, cuando asume, hay que darle un tiempo, ¿no es cierto? Ya vemos que hay una serie de variables en la cual el gobierno está haciendo ajustes. De hecho, cuando mencioné el tema de Graciela Bebacua, se fue, no se fue, más allá de las banderas, es porque tenemos que apresurar, tener un indicador y no comernos desde la oposición que digan que hay un silencio estadístico total, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, vemos a los docentes, te ofrezco un 20%, pero parece que cierran con un 40%. ¿Qué quiero decirte con esto? Hay un periodo. Ahora, ¿en qué periodo, decís vos, o por la experiencia profesional, qué periodo? 90 días, 120, 180. ¿En qué periodo el gobierno, estamos viendo que hace medidas de ajuste y error? Porque no me cabe la menor duda que el caso de Bebacua, el caso de los docentes, otra situación que esté involucrado en lo político, con lo económico y con la accesibilidad social, lo que le pasó a Pablo Moyano. O sea, estamos todos de acuerdo que tiene que informatizarse todo sin papeles, pero si yo tomo la medida hoy, he hecho 3.000 empleados, tengo que decir, bueno, tomo la medida más adelante, en la medida corresponde, más adelante y busco reinsertarlos. Entonces, bueno, todo este proceso de prueba, ajuste y error y demás, ¿hasta qué punto, qué plazo, que sería prudencial para que el gobierno diga, bueno,
sobre este modelo vamos a trabajar y de acá en adelante y no estar haciendo estas marchas y contramarchas. Bueno, siempre se habla de los famosos 100 días, digo, ¿no? Ciertamente hay que darle tiempo al gobierno. Yo lo que creo es que el propio gobierno todavía no se termina de decidir en 2 o 3 aspectos decisivos, y pongo uno como ejemplo porque me imagino que no hay tiempo. Me parece que, por ejemplo, Alfonso Pratgay, que es un excelente economista, al margen de uno pueda estar de acuerdo o no, me parece que él esperaba que la devaluación consecuente a la liberación del cepo no generara tanta inflación. Cuando ven ahora que la inflación se acelera, me parece que a Todesca le preocupa que el dato que saldría en septiembre sería una inflación muy alta. Claro. Dicen, bueno, tengo el problema de la inflación, pero como devaluaron, sacaron retenciones y aumentaron tarifas, todo eso es inflacionario, no es contrainflacionario. Entonces lo que les queda es, como hablábamos antes, moderar paritaria. Pero entonces ahí el objetivo de controlar inflación, que es un objetivo que antes quizás no les preocupaba tanto porque tenían esperanza de que no se disparara, ahora les preocupa más, entra en colisión con otro objetivo que para Macri, para mí es decisivo, que es crecer. Claro. Ya no solo por un tema económico, sino político. Piensen que Macri es el primer presidente en 100 años más o menos, aproximadamente desde Alvear para acá, el primer presidente no peronista y no radical que es electo democráticamente. O sea, básicamente el principal desafío de él es terminar. Mucho más si quiere renovar. Y para terminar el mandato armónicamente y renovar, tiene que ganar las de medio término, que son las del 2017. Y es difícil pensar ganar en 2017 con una economía en recesión. Entonces yo, la gran tensión que veo, Gustavo, me preguntás, ¿en qué momento? Yo creo que el momento para tener totalmente claro hacia dónde está apuntando el gobierno es cuando resuelva esa tensión, que hoy me parece que tiene que optar. Si apuesta a más ajuste, pero a moderar inflación, más ajuste viva contención de las paritarias, o trata de hacer, como creo que quiere Alfonso Pratgay, bueno, no seamos tan estrictos con inflación, bajémosla en varios años. Ya tiraron 2 o 3 años. Ya hubo un cambio. Exacto, 2 o 3 años y moderemos paritaria, pero guarda porque salario es clave, porque piensen ustedes, si las exportaciones no nos apalancan el crecimiento, seguro. Si el gasto público, hay déficit, pero el gasto público no se aceleró, no apalanca el crecimiento. La inversión todavía no reacciona, porque la inversión, cualquiera de nosotros invierte si hay actividad económica. ¿Qué te queda entonces? Lo único que te queda es el consumo privado. Y el consumo privado depende de jubilaciones, pensiones y fundamentalmente salario. O sea, hoy en los salarios está la expectativa de que la caída este año sea moderada y empezar a crecer hacia fin de año, ¿no? Entonces yo creo que de esa tensión, imagino que se va a resolver de acá a paritarias, creo que ahí va a ser un momento clave para tener la radiografía completa de la estrategia de política económica del macrismo y opinar en consecuencia. ¿No? Bueno, Mariano, muchas gracias. Realmente Mariano, muy claro, siempre muy claro. Muy amable. Bueno, vamos a un corte. Vamos a hacer un corte rapidito, luego, atención, vamos a estar hablando de medicina, de salud, de prevención. No te lo puedes perder, quédate ahí, ya venimos.